Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría es poder otra vez encontrarnos a través de estos medios en el estudio de la Palabra. Enviamos un saludo a nuestros hermanos y amigos que nos ven en diferentes partes del mundo. Y bueno, estamos agradecidos con Dios que nos permite estudiar en esta ocasión la lección número 7, el pacto con Abraham. Bueno, nosotros vemos que los deseos de Dios para con una familia no se adjudican solamente a la familia de Abraham, sino tienen alcances universales. Es decir, lo que Dios se propone hacer con Abraham, que él se convierta en una bendición para las familias de la tierra, es lo que, bueno, finalmente ha sido para nosotros. Hoy nosotros hemos alcanzado la bendición de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, porque hubo alguien que creyó en la palabra del Señor. Y bueno, aún contra todos los elementos en contra, dice el texto bíblico que Abraham le creyó a Dios y el Señor se lo contó por justicia. Vamos a definir los puntos que han de regir la conversación de este estudio, y son tres. El punto número 1 es la atención de Abraham. El punto número 2, una promesa cumplida. Y el punto número 3, viviendo la promesa. En esta ocasión nos acompaña el pastor David Marván, pastor del distrito de Portales, y bueno, vamos a pedir la dirección de Dios para esta oportunidad. Oremos. Bendito Señor, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, poder comentarla y compartirla. Rogamos la asistencia y la dirección de tu Santo Espíritu para que al abrir la palabra, Señor, nuestros pensamientos sean guiados por ti y las enseñanzas que se desprendan del estudio de tu palabra no solamente puedan reafirmar nuestra fe, sino puedan llevarse a la práctica, de manera que esa bendición se haga viva en nuestras vidas. Quédate con nosotros, acompáñanos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente a Creciendo en la Palabra. Estamos listos para iniciar el punto número 1 de la lección número 7, el pacto de Abraham. En esta ocasión nos acompaña el pastor David Marván. Pastor, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor Francisco. Es para mí un gusto nuevamente poder estar con ustedes también, hermanos, compartiendo el estudio que estamos llevando a cabo en este folleto de la Dirección de Escuela Sabática, que sin duda alguna es de gran bendición para nuestras vidas. Pidamos a Dios sabiduría para que las lecciones que vemos aquí las podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Muchas gracias, pastor. Entonces, analizando el punto número 1, la atención de la fe, pastor. El Señor se le aparece a Abraham, le dice que va a ser de él una bendición, no solamente para su familia, sino para todas las familias de la tierra. Sin embargo, en el capítulo 15 de Génesis, nosotros encontramos una pregunta, pastor, una pregunta que se encuentra en el versículo 7 y dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces Abraham hace ante la declaración de Dios, Abraham hace una promesa, pastor. Dice el versículo 8, y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar, de que la he de heredar? Es decir, él pregunta, ya el versículo 6 ha dicho que Abraham le cree a Dios. Pero el hecho de que le crea, pastor, no quiere decir que Abraham no pueda cuestionar, no pueda hacer preguntas.
Es decir, qué evidencias que hay para que yo reafirme mi fe en que el Señor va a cumplir? ¿Qué sucede a continuación, pastor? Sí, muchas gracias, pastor. En el capítulo 15, precisamente donde retomamos de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, es por eso que el 15:1 dice, después de estas cosas, ya que ha sucedido la liberación de Lot, los diezmos a Melquisedec, entonces después de estas cosas, Dios vuelve a hablar a Abraham y le dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Desde el capítulo 12, nosotros podemos encontrar que Dios le había dicho a Abraham que si podían contar las estrellas, así sería su descendencia. Pero ¿qué ha sucedido? Ya han pasado algunos años y todavía no sucede nada. Por lo tanto, Abraham como que vuelve a cuestionar, pero Señor, mira que yo no tengo heredero en casa, únicamente tengo aquí a Eliezer. ¿Quién pues va a heredar todo lo que yo tengo? Y entonces el Señor comienza nuevamente a darle respuesta y le dice en el versículo 4, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y de hecho hay otras versiones que dicen un hijo de tus entrañas, de tus entrañas. Como vimos durante esta ocasión en la escuela sabática, de hecho nosotros podemos encontrar que esta frase también aparece en el libro de Samuel, refiriéndose al Mesías, refiriéndose al mismo Señor Jesucristo. Y entonces es por eso que el versículo 6 dice que finalmente Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero entonces ahí viene la tensión. Creyó, pero aún así como que necesitaba algo más de evidencia, como que necesitaba más datos, más información. Y entonces desde aquí podemos observar, como veremos más adelante, la valentía de Abraham. Es correcto. De cómo Abraham era valiente para cuestionar a Dios, regatear todavía un poco más. Es algo así como, Señor, discúlpame, pero necesito preguntar, ¿no? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y entonces Dios comienza a explicarle lo que lo que tiene que hacer. Y aquí nos introducimos a una ceremonia sacrificial, que en realidad es una ceremonia muy extraordinaria. Ya en otro momento, en otro trimestre, habíamos hablado un poco acerca de esto, en cómo el Señor le dice que tome algunos animalitos, que los parta por la mitad, que los coloque frente a frente. Y bueno, están llevando a cabo un contrato, un pacto. En este momento, Dios con Abraham. Y entonces, lo interesante que el texto bíblico menciona, versículo 17, que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Ambos habían pasado entre los animales, tanto Dios como Abraham, lo cual significaba que si alguien rompía el pacto, iba a ser cortado como esos animales. Qué extraordinario que Dios también se manifiesta pasando entre los animales. Es como si Dios estuviera diciendo, yo estoy dispuesto a cumplir mi parte del pacto, yo voy a cumplir, pero también es necesario que tú cumplas la parte del pacto. Miren que esta parte es bien interesante porque como vimos también ya en otro trimestre pasado, este pacto con Abraham es el segundo pacto. Correcto. Nosotros podemos encontrar el pacto con Noé también. De hecho, podemos encontrar algunas similitudes y algunas diferencias también en estos pactos. Por ejemplo, entre las similitudes podemos encontrar ceremonia sacrificial. Levantaron altares y hicieron sacrificios para Dios. Podemos encontrar que para confirmar el pacto había una señal, como veremos a continuación, la circuncisión y también el arco iris con Noé. Pero aquí hay algunas diferencias también. Lo que tiene que ver precisamente con la señal, lo que tiene que ver con los cambios de nombre de Abraham y Sarai. En el pacto con Noé se centra en Dios. Esta es una parte muy importante. Pero ahora en el pacto con Abraham, no únicamente está centrado en Dios, sino que también Abraham tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Y nos vamos a dar cuenta que eso, algo que tiene que hacer Abraham, tiene que ver con la fe.
Pastor, y eso de cuando se refiere a la fe, estaba leyendo el texto que hizo mención, dice, y sucedió que el sol ya oscureció y veía el horno humeando, y dice, y una antorcha de fuego pasaba, dice, por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré tierra, esta tierra desde Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, trayendo a la memoria un poquito esto, pastor, hay una manera en cómo Abraham ya ha cruzado del otro lado. Es como si estuvieran dos caballeros, me imagino, ¿no, pastor? Donde usted y yo estamos haciendo un pacto, un trato, y entonces nos damos la mano, pero ellos no se están dando la mano. El Señor le hace una promesa a Abraham, y la promesa es, voy a hacer de ti una gran nación. Aunque él no tenía descendencia, dice el texto bíblico que él creyó. Es decir, ya Abraham cruzó de aquel lado a través de la fe. Y entonces lo que están haciendo están ratificando. Dios dice, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham dice, yo le creo. Pero ahora están cruzando, están pasando por en medio, y de esa manera se confirma este pacto. ¿Cómo accedemos a ese pacto? ¿Cómo accedemos a las bendiciones de ese pacto, pastor? Si no es por fe. Si no es por fe. Pero esta fe del patriarca no era una fe perfecta. Es una fe que duda, es una fe que cuestiona, es una fe que en un momento llega a sugerir, pastor. ¿Es correcto esa fe? Nosotros recordamos en la palabra de Dios que Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿no es cierto? Sí. Y a veces cuando nosotros estudiamos algunas historias bíblicas, yo no sé ustedes, pero de pronto yo estudio algunas historias y de entrada como que digo, wow, este personaje como que nos dejó un estándar muy alto. Uh-huh. ¿Cómo vamos a llegar a cubrir el estándar que tuvieron estos personajes? José, a quien veremos más adelante en el trimestre. Daniel, a quien hemos visto en algún otro momento. Abraham, el padre de la fe. Pero saben que no siempre fue conocido como el padre de la fe. Porque como estamos viendo durante estos días, inclusive Abraham tuvo dudas. Inclusive Abraham pues tuvo una fe que fue creciendo, fue desarrollando su fe. De hecho, la semana pasada nosotros estuvimos viendo que desde Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y cuando Dios envía a Abraham a la tierra prometida, llegó a la tierra prometida y resulta que en el versículo 12:10 dice que hubo hambre en la tierra y por lo tanto Abraham descendió a Egipto. Para llevarlo a esa tierra Dios le habló y lo llevó, pero para descender a Egipto Dios ya no le habló. Es decir, Abraham lo hizo por su propia cuenta. Eso quiere decir que en ese momento vaciló su fe también. Aunque había hambre, Abraham pudo haber confiado de que Dios le iba a dar el alimento que necesitaba, pero su fe vaciló y entonces regresó a Egipto. Después vimos la semana pasada que entró en razón y finalmente regresó nuevamente, tomó el punto de partida y comenzó de nuevo y hasta regresó a los lugares donde había levantado altares para invocar el nombre de Jehová. Es correcto. Y ahora una vez más encontramos otro tropiezo de Abraham. Resulta que por aquí en el capítulo 16 nosotros encontramos que habían transcurrido ya 10 años. 10 años. Por aquí nosotros al finalizar el capítulo 16, versículo 16, encontramos que Abraham tiene 86 años y ya habían transcurrido 10 años según el versículo 3, desde que Dios les había dicho que les iba a dar pues un hijo, desde 10 años antes, y entonces vuelven a como que a vacilar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos hacer? Y entonces como que Abraham se descorazonó,
como que la fe decayó. Se desesperanzó. Se desesperanzó. Posiblemente lo que sugirió su esposa, Sarai, ya lo había pensado Abraham, posiblemente, pero no se había atrevido a hacerlo. Pero ahora su esposa, y esto hay que entenderlo en el contexto de la cultura del cercano del Medio Oriente, Sí. en el cual esto se acostumbraba a hacer en aquel lugar, que de pronto si alguien no podía tener hijos de las esposas, pues daban a sus criadas, a sus siervas, y entonces a través de eso podían tener hijos. Y entonces la esposa de Abraham, teniendo en mente eso, la cultura de aquel lugar, entonces le dice a Abraham, bueno, ahí está mi sierva Agar, así que a través de ella hay que tener un hijo. Y entonces Abraham, dice el texto bíblico que escuchó la voz de Sara, y entonces concibieron y trajeron a nacimiento a Ismael. Y entonces aquí nos podríamos preguntar qué está sucediendo aquí. Nosotros podemos encontrar varios elementos en este capítulo 16 de que lo que se está haciendo, Dios lo está desaprobando. Número uno, nosotros no encontramos a Dios en el capítulo. Es decir, Dios está en silencio. Dios no está hablando. Es más, en algún momento hasta pareciera que Abraham y Sarai mencionan a Dios, pero no le hablan a Dios, no oran a Dios, no toman en cuenta a Dios, lo cual de hecho es un gran contraste, porque en el capítulo 15 Dios aparece activamente, pero en el capítulo 16 ya no aparece Dios, lo cual nos dice la desaprobación de Dios. Además, también, como decía el autor, durante estos días podemos encontrar aquí un paralelismo con la historia de Adán y Eva. Correcto. Así como en la historia de Adán y Eva, Eva aparece como una persona activa. Y Adán como una persona pasiva. También aquí, Sarai es la que está activa, dando la idea, llevándolo a la consumación, y Abraham pues en forma pasiva, siguiendo el plan que su esposa está poniendo, lo cual nos lleva con Génesis. Y así como Dios desaprobó lo de Génesis capítulo 3, también Dios está desaprobando esta parte. Así que podemos encontrar aquí un descalabro en la fe de Abraham y de Sara. Hay un paralelismo que ya has mencionado, pastor, en las voces, en los verbos o frases, escuchar la voz, tomar y dar. El asunto, pastor, es que de acuerdo a lo que ha mencionado, parece que la estrategia humana parecía más eficaz que la fe en las promesas de Dios. Qué difícil. Ese es uno. Esta declaración es sorprendente, ¿no? Cuando la fe humana parece la estrategia humana parece más eficaz que las promesas de Dios. Número uno. Y número dos, pastor, ¿cómo la desesperanza se contagia, pastor? ¿Cómo en algún momento, yo no sé, probablemente Abraham conversó con Sara y le decía, yo no veo claro, y entonces, ocurre lo que ocurre. Hay una pregunta que se hace en el estudio de esta semana: ¿cómo representan estas dos actitudes la posición respecto de la fe, pastor? Es decir, hay dos maneras en cómo nosotros abordamos las promesas de Dios. Una es con presunción, haciendo actos humanos, y otra es a través de la fe bíblica. Gálatas hace una alegoría de estas dos maneras en cómo nosotros nos relacionamos con Dios. ¿Qué podemos decir al respecto, pastor? Sí, pastor, este es un pensamiento muy interesante en la palabra de Dios. El apóstol Pablo inclusive hace mención a esto en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, donde habla acerca de Sara y de Agar como una alegoría. Y aquí menciona que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. El de la esclava nació según la carne,
y el de la libre por la promesa. Esto es una alegoría, dice el apóstol Pablo, porque son los dos pactos. Uno de ellos proviene del monte Sinaí, la Jerusalén actual, que es Agar, y otro de ellos hace referencia a la Jerusalén de arriba, la cual es Sara. Y entonces más adelante dice el versículo 28, Gálatas 4:28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Miren, nosotros podemos encontrar cómo la fe podemos explicarla a través de esta historia. Por un lado, Abraham y Sara no estuvieron dispuestos a esperar en Dios, no estuvieron dispuestos a ser pacientes. La fe vaciló, decayó, y entonces no tuvieron fe para esperar la promesa de Dios. Por otro lado, trabajaron para ayudar a Dios porque desesperaron. Así que nosotros podemos encontrar en esto lo que tiene que ver con gracia y obras. Lo que hemos explicado desde Génesis capítulo 4 con la historia de Caín y Abel, salvación por gracia o salvación por obras. Nosotros podemos encontrar aquí que están trabajando, están haciendo algo de tal manera que puedan recibir la bendición a través de lo que tú haces. Pero nosotros podemos encontrar una y otra vez en la palabra de Dios que en realidad Dios no nos bendice por lo que nosotros hacemos, sino por aceptarlo y creer en Él. No nos malentiendan, ¿no? Eso no significa que no vamos a hacer buenas obras. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de eso. Lo que significa es que primeramente Abraham creyó a Dios y después le fue contado por justicia. Primeramente creemos, aceptamos por fe las promesas de Dios, y como evidencia o resultado de que yo estoy creyendo en Dios, entonces voy a dar muestras de esa fe que tengo. Ahora, pastor, para concluir este punto, la verdadera fe es el resultado de la gracia de Dios. Vemos que Abraham recurrentemente, pierde la fe, como nosotros seguramente, pastor. Sin embargo, llega un momento donde él puede responder en gracia, debido a que, aunque él duda, el Señor sigue persistentemente, a pesar de la desconfianza y de la poca fe de Abraham, en cumplir sus promesas a Abraham. Y algo importante que debemos resaltar, pastor, antes de concluir, es que es debido a que Abraham le cree a Dios que todos los que creen en la promesa de Dios pueden llegar a ser descendientes de Adán, pastor, mediante la fe y ser herederos de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Correcto. Nosotros podemos encontrar que en Abraham sí verdaderamente pueden ser bendecidas todas las familias de la tierra si solamente creemos en las promesas que Dios ha dejado para nosotros. Y como veremos a continuación, esas promesas están teniendo cumplimiento y tienen cumplimiento, inclusive las que están hacia el futuro. Nosotros debemos creerlas como si ya las hubiéramos recibido, así como Abraham mismo, aún antes de recibir las promesas, ya está viviendo de acuerdo a la promesa. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, vamos a cerrar este punto. Yo creo que en algún momento todos nos identificamos con Abraham. Todos en algún momento cuestionamos, dudamos. Es más, actuamos pensando de que Dios está bendiciendo lo que hacemos. Pero hay algo que nosotros tenemos que resaltar de este estudio. No es lo mismo hablar acerca de Dios y encomendarnos a Él que hablarle a Él y pedir su dirección. Esa es la oportunidad que el Señor nos da, y nuestra oración es que en esa tensión de la fe nosotros
nosotros les demos el peso necesario a las promesas de Dios y decidamos vivir confiando en sus palabras. Vamos a cerrar este punto, en un momento volvemos. Hi friends, this is Pastor Doug Batchelor with Amazing Facts. Hola amigos, este es el pastor Doug Batchelor de Amazing Facts. I'm very thankful I can be here with my associate, friend, and evangelist, Carlos Munoz. Estoy muy emocionado de estar aquí con mi asociado y amigo y evangelista Carlos Muñoz. We are planning on being in the wonderful city of Mexico City this October to open the Word of God. Estamos planeando estar con ustedes en este octubre en la gran ciudad de México para compartir la palabra de Dios. We're expecting a citywide series that will transform many lives. Estamos esperando una serie que va a cubrir toda la ciudad, que va a cambiar y transformar muchas vidas. In preparation for that event, En preparación para ese evento, Brother Munoz is going to be doing a one-week series of meetings from April 22nd to May 1st. En preparación para ese evento, yo estaré con una semana de abril 22 a mayo 1 dando una serie de profecías. It'll be in the Portales Church in Mexico. Y será en la Iglesia Adventista de Portales en Ciudad México. And then we look forward to seeing each of you join us this October for the full citywide event. Y estamos ansiosos de verlos a todos ustedes para la serie en octubre que va a ser cubrir toda la Ciudad de México. So please be praying now as we prepare for the citywide series that God will bless in Mexico City. Así que por favor oren por nosotros para que Dios prepare los corazones de todas las personas que vamos a estar impactando cuando estemos ahí con ustedes. Gracias. Thank you. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 2, una promesa cumplida. Y pastor, en la sección anterior no solamente nosotros vimos que el Señor ratifica el pacto con Abraham, sino ahora agrega un elemento más. Y ese elemento tiene que ver con la señal del pacto. Sí, es bien interesante esta señal del pacto que aparece aquí con Abraham. De hecho, como dice el autor, en este día, varios eruditos se han cuestionado acerca de a qué se refiere esta señal del pacto, que es la circuncisión. Y como hay derramamiento de sangre, porque se hacen allí algunos trabajos en el prepucio, ¿no es cierto? Podemos entender entonces, quizás en un contexto de sacrificio, de derramamiento de sangre, por lo cual nosotros podríamos decir que aquí se está hablando de una justicia imputada. Y miren que precisamente el apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, la justicia imputada de Cristo al creyente, que tuvo estando aún cuando era incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que nosotros podemos ver aquí que la circuncisión es una señal de pertenencia al pueblo de Dios. Pero qué interesante que el apóstol Pablo menciona, bueno, la circuncisión fue la señal en Abraham, pero inclusive ya la tenía antes de haber sido circuncidado. Nosotros recordaremos en el capítulo anterior que estábamos viendo, el versículo 6, que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, ya se le había imputado la justicia y después vino la señal, ¿no? Lo que tenía que ver con la circuncisión. Si nosotros lo trajéramos a la actualidad, bien podríamos hablar, no sé, acerca del bautismo, ¿no es cierto? Del bautismo, como cuando nosotros nos bautizamos, la palabra de Dios dice que recibimos el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo para poder vivir una vida de justicia. Nos ayuda el Espíritu de Dios para que nosotros podamos vencer toda tentación, toda prueba. Pero también para que una persona se bautice ya tuvo que haber obrado el Espíritu Santo antes del bautismo. Así que nosotros podemos encontrar aquí una vez más la gracia de Dios
que actúa aún antes de que nosotros tomemos alguna iniciativa. Lo que queremos decir es que Dios siempre es quien toma la iniciativa, Dios es quien imparte su gracia, Dios es quien toca nuestros corazones, Dios es el que nos motiva, el que nos lleva, el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, está obrando en nuestro corazón y finalmente todo eso converge en que nosotros podamos dar ese paso de acción. Como sucedió con Abraham, y entonces pueda ser circuncidado también. Inclusive nosotros podemos ver que esta circuncisión la llevaron a cabo todos los varones en la hacienda de Abraham. Lo cual habla acerca de salvación para todos. Salvación para todos. Por aquí el autor de la lección nos arroja una idea bien interesante, haciendo un paralelismo entre Génesis capítulo 3 versículo 15 que ya habíamos visto anteriormente, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es muy similar a Génesis 17 versículo 7 que aparece acá. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. De tal forma que el autor nos menciona que este paralelismo entre los dos textos sugiere que la promesa de Dios dada a Abraham se refiere más que únicamente al nacimiento de un pueblo físico sobre la tierra, sino que contiene la promesa espiritual de salvación para todas las naciones de la tierra. Amén. Así que esta es la promesa del pacto perpetuo que no únicamente alcanza a Abraham, sino a todos los demás, incluyéndonos a nosotros, si creemos en estas promesas de Dios. Gracias, pastor. De hecho, resaltar ese texto, pastor, y este acto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser participantes de las promesas, de las bendiciones prometidas a Abraham? Y es a través de la fe, pastor. Es a través de la fe. Es decir, cuando una persona se bautiza, no se bautiza para recibir, sino porque recibió a Jesús como su Salvador. Y entonces, como resultado, entonces lo más normal que va a ocurrir es que Él va a dar evidencia ante todo el mundo, pastor, de que Él ahora pertenece a Cristo Jesús. Y entonces, después de este evento, pastor, cuando Dios le da la señal, aun cuando no tenía su hijo, hay dos cosas que Dios hace. En el capítulo 15, el Señor le dice que su descendencia va a estar esclava en Egipto por 400 años. Ese es lo primero. Todavía no ha nacido Isaac. Entonces le da la señal. Le da la señal. ¿Y cuál es la señal? Bueno, la circuncisión. Después de que Abraham hace esto, pastor, entonces ocurre un cambio de nombre. De padre exaltado a padre de muchedumbres. ¿Qué elemento de esperanza encontramos en ese nombre, pastor? Sí, sin duda alguna Dios quiere seguir motivando su fe, ¿no? Acrecentando su fe. Miren que esto es bien interesante porque decíamos hace un momento atrás, en el capítulo 16, Abraham tenía 86 años. Y ya habían transcurrido 10 años desde que se le había hecho la promesa en Génesis capítulo 2. Es decir, desde la edad de 76 años de Abraham se le había hecho la promesa. En el capítulo 17:1 estamos hablando de que Abraham tiene 99 años. ¿Cuántos años ya habían pasado? 10 y 3, estamos hablando que 23 años. Sí. Desde que Dios le había dicho que iba a ser una gran nación. Tenía 75 años. Sí, y ahora ya están pasando 23, 24 años y 25 podríamos decir hasta que finalmente tienen a Isaac.
Así que miren qué cantidad de años están pasando y bueno, Dios tiene que seguir fomentando y motivando la fe de Abraham. Así que Dios ocupa este instrumento de los nombres. Quizás para nosotros no será muy llamativo, pero si nosotros analizamos la escritura en el libro de Génesis, nos daremos cuenta que los nombres tenían un especial significado, una parte especial en las naciones. Los nombres normalmente tenían que ver con el carácter de la persona o inclusive con algo que una persona iba a realizar. Así que de esta forma nosotros encontramos que Dios le dice tanto a Abraham como a Sarai que les va a cambiar el nombre. Y el nombre de Abraham significa padre exaltado y se lo cambian a Abraham, padre de multitudes. Ahí hay un gran mensaje. Dios nuevamente le está recordando, mira Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. Y aún Abraham quizás no lo entiende muy bien porque a lo mejor sigue pensando que es a través de Ismael. Pero después Dios una vez más va a volver a hablar diciendo que no, que va a haber un hijo de sus entrañas en el cual va a ser la bendición. De hecho, hasta cuando Dios le está explicando eso, Abraham nuevamente le dice, ojalá te acuerdes de Ismael. Bueno, no te preocupes que también Ismael va a ser una gran nación y también reyes van a salir de él. Pero tú vas a tener un hijo de tus entrañas. 99 años. Es más, ese capítulo dice que inclusive a Sarai ya le había pasado el tiempo de que pudiera concebir. Pero no hay nada imposible para Dios, también dice allí el capítulo. Y entonces también a Sarai, que significa su nombre, mi princesa, Abraham la llamaba así, ¿no? Y entonces Dios le dice, va a ser cambiado tu nombre a Sara, la princesa. Es correcto. De tal manera que Dios está mandando un mensaje con esos nombres y está queriendo reforzar la fe de que lo que Dios ha prometido está ya próximo a cumplirlo. Ahora, pastor, es en ese contexto donde ocurre la visita de los ángeles. Es decir, hay una referencia en este estudio al plan de la hospitalidad, porque dice el capítulo cuando el Señor los visita ahí en el 18, perdón, 1 al 15 que bueno, llegan para confirmarle que el Señor va a cumplir su promesa. En el versículo 2 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dice el versículo 4, el 3, perdón, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es este acto de hospitalidad de parte de Abraham lo que permite que entonces sea receptor, pastor, de una bendición, la confirmación de algo que él ha estado esperando por mucho tiempo, y es Dios va a cumplir sus promesas sin importar las circunstancias. Y eso es algo que nos trae aliciente en este tiempo de incertidumbre que nos ha tocado vivir, pastor, queridos hermanos. El hecho de que Dios cumple sus promesas sin importar las circunstancias. Y esto es lo que está ocurriendo aquí, pastor. Sí, muchas gracias. Miren, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me he dado cuenta que de pronto algunos, una vez un hermano me preguntó, oiga, pastor, cuando estudiamos la lección de escuela sabática también hay que estudiar la Biblia. Yo decía, si no estudiamos la Biblia no vamos a entender lo que estamos estudiando. La Biblia es clave para entender el folleto de escuela sabática. Miren, esta semana que yo estaba leyendo este capítulo, de verdad que lo hemos leído, ¿no es cierto? Varias veces, pero lo volvemos a leer cada vez que se nos hace referencia en escuela sabática o no, en algún otro lugar. Y leí este capítulo y de verdad que es interesante. Miren que ahora Dios nuevamente, junto con los ángeles, descienden tomando forma humana y llegan hasta donde está Abraham sentado ahí en la tienda al calor del día, ¿no? Dice allí el versículo. De tal manera que
nosotros no sabemos, no hay referencia, como dice el autor aquí, si Abraham supo que eran ángeles, ¿verdad? Que se habían presentado allí. Amén. A lo mejor no lo sabía, aunque en forma interesante en el versículo 3, Abraham llamó Señor. Y esa palabra es la palabra hebrea Adonai, Es que en correcto. muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se presenta para Dios esa palabra. Así que entonces, pues Abraham los recibió, hizo una reverencia, lo que tenía que ver con respeto, era parte de la cultura del Medio Oriente. Y entonces Abraham, me encantaba que yo leía este capítulo y veía una vez más cómo Abraham corría para todos lados. No, vengan, corrió a recibirlos. Les dijo, venga, vamos a traer agua para lavar sus pies. Pónganse por ahí debajo de un árbol para evitarse toda la fatiga del calor del día. Voy a traer un bocado de pan. Sustenten vuestro corazón. Es más, Abraham dice, por eso es que están pasando por aquí, pasaron por aquí porque yo los tengo que atender. Qué interesante. Inclusive, Abraham dice, bueno, ahorita voy a traer un bocado de pan. Fue con su esposa, le dijo que preparara ahí unos panes amasados. Fue por un criado, prepararon también ahí un becerro. Y entonces después de un tiempo vinieron tomando mantequilla, leche, dice el texto bíblico, y se los presentaron, ¿verdad? A ellos y comieron, dice ahí el versículo 8. Y entonces, qué interesante que Dios viene con los ángeles, pues para una vez más acrecentar la fe de Abraham. Para que pueda ser motivada la fe de él. Miren que esto es bien interesante, porque nosotros podemos encontrar en esta venida una mención que en el futuro va a venir el Mesías también. Amén. Que se iba a ser hombre, iba a habitar entre los seres humanos, y entonces iba a ser una obra de salvación, porque recordemos que aquí la promesa finalmente tiene que ver con una promesa de salvación para todas las naciones, para todas las gentes. Así que entonces aquí nosotros encontramos esa mención inclusive también al Mesías. Y como el propósito es venir otra vez a reforzar la promesa, les vuelve a decir que van a tener un hijo. Y en este capítulo es donde menciona que se rieron ambos, ¿no? Se rió Abraham siendo de 99 años, y también dice ahí el versículo 10 que Sara estaba atrás de las tiendas, escuchando, de las cortinas, escuchando lo que se estaba hablando, y también le dio risa, ¿no? ¿Cómo va a ser que ya estando de esta edad vamos nosotros a tener un hijo? Y saben que también de eso pudiéramos hablar mucho. Hay personas, pastor, que de pronto dicen que los cristianos deben ser cristianos de cara larga, que eso de la risa es del diablo. En el comentario extenso que vienen en los folletos para maestros, aquí el autor hace referencias a estas partes, ¿no? De que algunas personas ven algo así como la risa como si fuera del diablo. En este momento podemos encontrar una risa como de escepticismo, es correcto. De asombro. ¿Cómo va a ser que nosotros vamos a tener un hijo ya a estas alturas? Pero hay personas que hasta el día de hoy, es más, hay hermanos en nuestras iglesias que consideran, que nosotros debemos ser serios, que debemos de tener una cara larga, que si nos ven que estamos sonriendo, riéndonos, haciendo algo ahí como que indebido, ven indebido, una risa, ¿no? Que está mal. Nosotros no debemos de ser de cara larga, no está prohibido que podamos sonreír, que podamos reírnos en una buena plática. Claro, esta es una risa diferente porque es de escepticismo, de no creer en la promesa de Dios, pero no significa que de este texto interpretemos que unas risas sean malas. Es correcto. Que no hay que reírnos, no, nada de eso. Y entonces Dios les dice, miren, no hay nada imposible para que esto pueda ser una realidad. En el tiempo indicado de la vida van a tener un hijo. Y así sucedió. La promesa llegó. Gracias, pastor. Queridos hermanos,
al estudiar la lección de esta semana, este punto específicamente, nosotros vemos que Dios es insistente, da evidencias, da señales, pero no solamente eso. Dios convierte en bendición a Abraham, en bendición. Y lo que el pastor David ha comentado es cierto. Lo que nosotros vemos es que antes de que nosotros esperemos recibir bendición, es que nosotros seamos bendición. Y eso es lo que ocurre en el texto, pastor. Y por eso el Señor se presenta para decirles: yo voy a cumplir mi promesa en ustedes. ¡Qué bendita promesa! Dios cumple su promesa en nosotros. Nuestra invitación al concluir este punto es: nosotros no solamente esperemos recibir bendición de Dios, nosotros seamos bendición para otros. Y cuando nosotros seamos bendición para otros, no solamente veremos ratificadas las promesas de Dios hacia nosotros, sino también veremos cómo Dios está presente, actuando siempre en nuestras vidas, cumpliendo sus promesas. Vamos a hacer una pausa, en un momento regresamos. Estamos aquí terminando de estudiar nuestra lección número 5. ¿Cuál es su nombre? ¿El título, Toshiro? Desafiando la palabra profética. Lo estamos compartiendo aquí con doña Eva y con Toshiro, el nuevo folleto que estamos trabajando, compartiendo el Evangelio de Daniel y Apocalipsis. Doña Eva, ¿cómo se ha sentido estudiando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ha aprendido de esto? Me siento muy bien. He aprendido pues a buscar los textos. He aprendido un poco de Daniel, del Apocalipsis y pues de otras cosas que vienen aquí en la Biblia. Esta es nuestra obra, hermanos, que debemos estar haciendo día con día, y pues aquí se nos ha permitido compartirla, y pues que Dios bendiga nuestros hogares y el hogar de doña Eva y de Toshiro. Gracias. Hemos llegado al punto número 3, viviendo la promesa. Y bueno, los mensajeros celestiales, Pastor David, han pasado de ser huéspedes que reciben la mejor atención de parte de Abraham a ser mensajeros no solamente de un mensaje a la familia de Abraham, sino de una condenación a una ciudad que está hundida en el pecado. Por supuesto, esa ciudad es Sodoma y Gomorra, y entonces vemos aquí otras facetas que se manifiestan en la vida de Abraham. Es decir, él, cuando Dios lo llama, le dice: sé bendición, y entonces él quiere ser bendición. En forma especial para los habitantes de Sodoma. Lamentablemente no todos responden, pero ¿qué nos dice esto acerca de ese espíritu que debe existir también en nosotros, Pastor David? Hace un momento estábamos ya comentando de la llegada de estos ángeles allí con Abraham. Veíamos que Abraham ya está viviendo la promesa en atención, en hospitalidad, en atender bien a las personas que han llegado, aunque quizás no sepa que sean ángeles. Y saben que esa costumbre de hospitalidad hasta el día de hoy se lleva a cabo en Medio Oriente. Nosotros, como adventistas del séptimo día, deberíamos imitar también esta buena costumbre de ser hospitalarios con las personas que conocemos y también con los desconocidos, porque hay que dar
El énfasis aquí que eran personas desconocidas y aún así fueron hospitalarios. De hecho, por eso Hebreos menciona que seamos hospitalarios, porque por ellas algunos hospedaron ángeles. Es correcto. Así que pero bueno, ahora en el capítulo 18, versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Miren que yo creo que aquí hay algo más profundo, ¿verdad? De que únicamente los ángeles le están compartiendo a Abraham lo que va a suceder. Me imagino yo, o yo alcanzo a percibir en este texto bíblico, que cuando ellos regresan a ver hacia Sodoma, Abraham está al pendiente. Y inmediatamente Abraham se dio cuenta de lo que hicieron, ¿no? Estos regresaron a ver hacia allá, algo va a suceder entonces. Miren que esa parte yo creo que es muy importante, porque Abraham pues estaba al pendiente de las cosas que están sucediendo. Nosotros en este tiempo del fin también deberíamos estar al pendiente de las cosas que están sucediendo. Abraham en este momento, actuando como profeta, se percibe de que algo hay. Y entonces es que el siguiente texto, Dios mismo tiene que decir, bueno, a lo mejor ya se dieron cuenta que Abraham pues ya notó algo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a encubrir a Abraham lo que va a suceder. No, hay que contarle lo que va a suceder. Y entonces le comienzan a describir la destrucción que va a sufrir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y las ciudades de la llanura, 5 ciudades allí junto con Sodoma y Gomorra, ¿no? Y aquí es donde viene una vez más el regateo de Abraham, extraordinario. ¡Qué extraordinario! Bueno, yo no sé, yo cada vez que leo esta parte, yo no sé si yo me atrevería a hacer lo que hizo Abraham. O sea, Abraham está desafiando, podríamos decirlo así, la voluntad de Dios. Algo así como, oye Señor, pero ¿acaso vas a destruir toda la ciudad si hay 50 justos? No, tú no puedes hacer eso. Tu carácter es diferente como para hacer eso. Bueno, está bien, si hay 50, no. Y así fue regateando hasta que llegó con 10. ¿No será que con 10 la salve? Bueno, si hay 10 justos, evitamos la destrucción. Pero nosotros conocemos el final de esta historia, que no hubo ni siquiera la mitad de esos 10 justos. Pero miren el punto. Abraham está intercediendo por unas naciones que han rebasado los límites de la ira de Dios. Eso es lo que dice ahí el capítulo 18. Han rebasado el límite de la ira de Dios. No nos vamos a meter ahorita en asuntos de un Dios de destrucción, pero bueno, así Dios los hubiera dejado 1000 años más, ya no se hubieran arrepentido. Es correcto. Dios conoce el fin desde el principio y conoce sus corazones. Así que ya habían rebasado el límite de la ira. Pero lo interesante es que a pesar de que eran naciones malvadas, bueno, ustedes pueden ver cómo eran las naciones de Sodoma y Gomorra. A pesar de eso, Abraham está intercediendo por los malvados. Eso es una gran lección para nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos intercediendo por la gente que no conoce a Dios? Correcto. De pronto quizás vemos a algunos, no, ese ni la gracia de Dios lo puede transformar ya. ¿Para qué yo voy a gastarme en pedir a Dios por ese? ¿Para qué yo me voy a gastar en darle un estudio a ese que ni siquiera se mira que Dios lo va a poder transformar? Aunque veamos muy mal a la gente, muy malvados, nosotros deberíamos actuar como Abraham, de estar intercediendo por ellos, de estar al pendiente de las situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor y pedir por ellos. Saben que hay personas, inclusive iglesias, que predican que como Dios es amor, al final todos se van a salvar. El universalismo. ¿Para qué entonces nos gastamos orando y predicando si al final todos se van a salvar? Y hay iglesias así, que no hacen misión, evangelismo, porque al final de todas maneras todos se van a salvar, inclusive Satanás. Pero eso no presenta, pastor, la palabra de Dios. No. Ahora, ¿qué sí vemos aquí en el texto? Vemos que Abraham es consistente, pastor. Cuando estos mensajeros llegaron, al principio eran unos extraños. Después, cuando hacen referencia
¿dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu esposa? Abraham se da cuenta de que no son unos extraños. De hecho, ya lo mencionó, él se refiere al Señor ocupando el término Adonai. Entonces, ¿qué está pasando? Abraham es consistente. El mismo interés que mostró hacia los mensajeros celestiales, ese mismo interés mostró hacia los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Es decir, ¿qué vemos consistente en este líder de Dios, en este hombre de Dios? La preocupación por aquellos extraños, incluso cuando son ciudadanos de un pueblo que merece a toda luz los juicios de Dios. Nosotros podemos ver que el carácter de Dios se empieza a reflejar en este hombre que Santiago, el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, llega a llamar el amigo de Dios. El amigo de Dios. Ahora, pastor, qué desafío, pastor, porque parece ser que a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo donde, así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, los hombres sueñan con prosperidad y placer, pero se dirigen a una destrucción segura. Estamos a salvo nosotros, está a salvo nuestra familia de este ambiente que permea la cultura presente, donde parece no haber preocupación por las cosas futuras y solamente nos enfocamos en el momento, en las diversiones, en los goces del presente, pastor. Esa parte es sorprendente. De hecho, el espíritu de profecía habla acerca de eso, de que estaba ya a punto de llegar a la destrucción y seguían viviendo en sus placeres como si nada estuviera ocurriendo. Estaba ya llegando el momento de la destrucción, estaban cayendo la oscuridad de la destrucción y aún así no se apercibían de lo que venía. De hecho, inclusive los yernos, ¿no es cierto? Es correcto. Los yernos no creyeron en el mensaje y entonces dejaron que Lot se fuera con su esposa y con sus esposas de ellos. O sea, las esposas se fueron y los yernos se quedaron porque no creyeron en el mensaje. Y saben que posiblemente así nos está sucediendo hoy. De hecho, la escritura bíblica, Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Así que son buenas preguntas para meditar. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? Es correcto. ¿De qué manera me estoy relacionando con el Señor? ¿De qué manera me estoy preparando yo y estoy preparando a mi familia? Pero también de qué manera estoy ayudando a que otras personas, inclusive malvados, conozcan acerca del amor de Dios. ¿De qué manera pues estamos preparándonos y preparando a las personas que nos rodean para un encuentro con nuestro Dios? Ya todo anuncia que Cristo Jesús viene pronto. Todo anuncia que así como sucedió en Sodoma y Gomorra, en aquella época también algo similar está a punto de suceder aquí. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, pastor, para compartir este mensaje? Ante tal evento, circunstancia, lo que resalta es que Abraham, él quiere ser bendición, pastor. Y bueno, yo creo que el Señor también nos invita a que nosotros podamos ser de bendición, interceder, orar, buscar, preocuparnos por aquellas personas que no tienen conciencia de que grandes juicios están avecinándose sobre el mundo entero. Hemos llegado al final de este estudio y pastor, yo quisiera pedirle un favor. Por favor, compártanos algunos elementos que hay que resaltar de este estudio para beneficio de los maestros de escuelas sabáticas que siguen en este repaso. Sí,
pues tal como lo hemos visto durante todos estos minutos a repasar esta lección número 7, hay que ver la grande fe de Abraham, sí, pero en el contexto de que no siempre tuvo esa grande fe, sino que fue una fe que iba creciendo, una fe que iba desarrollándose. Y así como Abraham llegó a ser grande en la fe, que también nosotros podemos llegarlo a ser. Es cierto que puede haber caídas, pero necesitamos levantarnos. También hay que enfatizar el punto de que Dios no nos deja sin evidencias. En toda la palabra de Dios nosotros podemos encontrar que Dios nos da evidencias para seguir creyendo en sus promesas. No hay que dudar, sino que hay que confiar en las promesas de Dios. Hay que unirnos al reino de Dios, a la familia de Dios, a través de la señal del pacto que hoy día es el bautismo. Amén, amén. Hay que vivir como si fuéramos hijos de la promesa. Hay un libro muy extraordinario de Clifford Goldstein, Hijos de la Promesa. Por ahí lo pueden conseguir, me parece que en Gema. Y bueno, finalmente pues hay que interceder también, como lo hizo Abraham. Hay que prepararnos, sí, pero también hay que interceder, orar y preparar a las personas que nos rodean. Y finalmente, en Génesis capítulo 18, versículo 19, Dios mismo pensaba esto de Abraham. Ojalá que Dios pueda pensar esto también de nosotros. Amén. Génesis 18, 19, cuando le va a revelar a Abraham lo que va a suceder en las ciudades de la llanura, hablando de Abraham, Dios dice, porque yo sé que mandará a Abraham a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que esas mismas palabras que Dios tenía de Abraham las pueda tener también de nosotros. Y de esa misma manera que Abraham pudo recibir las promesas, las bendiciones y ser de bendición para otros, también pueda ser una realidad en nuestras vidas. Amén, amén. Somos llamados a ser bendición. Para eso necesitamos estar ciertos de las promesas de Dios. Y saben, queridos amigos y hermanos que siguen este estudio de la lección, el Señor nos llama a ser bendición. Hay un párrafo que aparece al final del estudio de esta semana que quiero compartir con ustedes, y es un llamado a ser bendición en medio de lo que ocurre en el mundo actualmente. El Señor nos invita a que nosotros podamos extender la cadena de misericordia a aquellos que no han escuchado del plan de Dios, el plan de salvación. Dice, cada día se termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están con los que humildad y fe perseverantemente ruegan a Dios por ellos? Tú puedes alcanzar las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de ese medio que Dios dejó para todos los que se acercan con fe a Él. A través de su misericordiosa gracia. ¿Cómo lo hacemos? A través del santo bautismo. Nosotros nos bautizamos no para merecer o ganar algo, sino porque ya nos hemos apropiado de las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham y que extiende a la raza humana. Que el Señor les bendiga, y es nuestra oración y deseo que en su gracia y amor nosotros podamos seguir siendo de bendición. Nos vemos la próxima semana. Jóvenes y hermanos, es momento de abrazar la misión, el llamado que Dios nos hizo. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, muy complicados, y nosotros debemos llevar esperanza para el tiempo del fin. Participa, aún estás a tiempo.